continuamos con la tarde en directo y por supuesto tocando temas importantes y tenemos en nuestros estudios a un experto, Pablo Solón, gracias por la visita y vamos a tratar algo fundamental. Hace unos días nada más se ha consolidado y se ha hecho el anuncio fundamental de lo que se esperaba, fundamentalmente dentro de las autoridades han mencionado acerca de este gran proyecto de litio y lo que se avecina, 400,000 baterías de litio al año, es el proyecto de industrialización. Pablo, buenas tardes, gracias por la visita. Muy buenas tardes, es un gusto estar contigo, Claudia, y contigo, José Luis, en este programa para hablar de un tema tan importante como es el litio en Bolivia. Bienvenido, Pablo. Bueno, y lo que uno se preguntaría, Pablo, en el marco de que ya prácticamente se han consolidado los proyectos, el anuncio fundamental, las inversiones también, se habla de 4.500 millones de dólares básicamente en este proyecto de litio, pero la pregunta que un boliviano o una boliviana se hace, ¿conviene este negocio a Bolivia? Bueno, la verdad es que hay que separar la paja del trigo, ¿no? O como uno dice, la paja del litio, porque esos 4.500 millones de dólares son anuncios, son palabras. Lo que sí se ha concretado, ¿no?, en blanco y negro, en decretos supremos, es un contrato con una empresa alemana para, hoy por hoy, producir solamente hidróxido de litio. Se anunció mucho de que el contrato con esta empresa alemana iba a ser para hidróxido de litio, para hidróxido de magnesio, para materiales catódicos y para baterías de litio. Sin embargo, cuando uno lee el decreto supremo que crea la empresa, queda claro que esta asociación con esta empresa alemana, que de paso es bastante pequeña en Alemania, es solamente para hidróxido de litio. O sea que lo de las baterías de litio es una promesa, es un discurso. Y claramente el decreto supremo dice que la empresa alemana lo único que garantiza es estudios preliminares para las baterías de litio. Hay anuncios en la página web de Yacimientos de Litio Bolivianos donde se dice que este año se constituiría una segunda empresa para las baterías de litio con esta empresa alemana, pero esta empresa alemana ha dado a conocer también que eso podría darse en los próximos años. No ha dicho que será este año. Entonces, de una revisión de la documentación, digamos, que ha sido firmada, ¿no?, y que está en blanco y negro, no encontramos ninguna constancia que asevere que van a haber baterías de litio, y menos en la cantidad de 400,000 baterías de litio, ¿no? O sea, si YLB, si el presidente anuncia, es muy fácil. Muestre el documento en blanco y negro donde dice aquí está firmado con tal empresa, va a empezarse la construcción de esa planta a tal fecha. No, no es así. Es decir, que en las baterías no serán este año, ni el próximo, ni el próximo, ni el próximo. No, ni siquiera se va a empezar la construcción de la planta. Lo que tenemos es una pequeña planta piloto de baterías. Pero es piloto. Una planta piloto que hace experimentos en baterías de litio. No estamos hablando de una producción en escala de baterías de litio. Y tuvimos hace unos días un programa con Héctor Córdoba sobre el litio. Él fue ministro de Minería. Y Héctor Córdoba plantea una tesis que es la siguiente. Dice, miren, para producir baterías de litio no solamente se necesita litio, se necesita una serie de otros insumos. Esos otros insumos hoy día no se producen en Bolivia. Entonces, el costo de producir esas baterías de litio en Bolivia sería muy alto y haría que no sean competitivas. Entonces, en el programa, tanto Héctor Córdoba como mi persona coincidíamos en que lo que había que hacer era sincerar la información a la población. Porque parece que lo más probable es que en el caso boliviano se llegue a producir carbonato de litio, hidróxido de litio, y gran parte de este carbonato de litio irá al extranjero y será afuera donde se produzcan las baterías de litio. Hay un dato más para que
ustedes me crean, ¿no? O no me crean a mí, que es el decreto supremo que crea esta empresa. Si el hidróxido de litio fuera a devenir en baterías de litio, debería quedarse en Bolivia, ¿verdad? Sin embargo, el decreto supremo 3738 dice que el 82% de ese hidróxido de litio será exportado. Solamente se quedará en Bolivia el 17%. Y se habla de que el mercado principal sería Berlín, en realidad, en esta primera etapa, ¿no? O sea, de este hidróxido de litio, el mercado fundamental sería Europa. A esta empresa alemana, que se llama Acisa, se le ha dado el monopolio de comercializar el hidróxido de litio en Europa. O sea, la empresa alemana ha conseguido, por un lado, tener acceso a las salmueras residuales del Salar de Uyuni, y por otro lado, tener el monopolio del mercado en Europa. Pero queda claro de este decreto supremo 3738, que es del 7 de diciembre del año pasado, que el grueso de la producción no se quedará en Bolivia para un proceso de industrialización y fabricación de materiales catódicos y luego baterías de litio, sino que irá afuera. Esa es la verdad del contrato firmado. Ahora, Pablo, me llama la atención una cosa. Justo hablando con Héctor Córdoba acá en este mismo estudio, hace unas semanas, hablaba Héctor de que el litio era probablemente el único proyecto que no iba a ser extractivista en todo lo que se conoce de minería en el país, minería y todo. Decía que es posible hacer una industria que salga de Bolivia con el valor agregado. Pero acabas de decir que probablemente lo que pase es que solo se vende el litio y no el valor agregado, que vendrían a ser estas baterías. No, yo no sé cómo puede ocurrir eso. O sea, de ser posible, es posible. Sí. Pero para hacer las baterías de litio hay que montar otra decena o veintena de otro tipo de plantas que provean de insumos a la planta de baterías de litio. Eso de las piscinas. Las piscinas lo que hacen, están avanzando en hacer evaporación de la salmuera que sale debajo del salar, ¿no? Ese proceso nos va a llevar al hidróxido de litio, ¿no? Pero una batería no es solo hidróxido de litio, es decir, tiene cobalto, tiene otros minerales y todos estos otros insumos también hay que empezarlos a planificar, a montar plantas para producirlos, ¿no? Entonces, hay una contradicción entre, yo creo que es por las elecciones, ¿no? Que tenemos anuncios muy altisonantes, ¿no? Como 400,000 baterías de litio, yo lo he leído, ¿no? Y sin embargo uno ve la realidad y dice, ¿y cómo va a ser? Ahora, ¿cuánto va a invertir esta empresa alemana? Ese es otro dato, ¿no? Va a invertir $1.000 millones. El año pasado se anunció $1.300 millones, ¿no? Para producir, para montar 4 plantas, incluyendo una planta de baterías de litio. Hoy por hoy, esta empresa alemana solamente ha hecho un aporte de $739,000, o sea, menos de $1.000.000. Y no estoy hablando al aire, es lo que dice claramente el decreto. Hasta fines de este año, llegaría a ser una inversión de $2.4 millones. Y resulta que la planta de hidróxido de litio, que es lo único que se contempla hoy por hoy, va a costar $300 millones. Pero uno lee el decreto y sus anexos y resulta que la empresa alemana no va a poner de su bolsillo los $300 millones como pensábamos, sino que van a sacar un crédito por el cual los bolivianos, o sea, ILB va a ser responsable en un 51% y Acisa va a ser responsable en un 49%. Entonces no es que hemos conseguido un inversor que viene y nos dice, aquí yo les pongo el dinero, yo tengo la capacidad de hacerlo. Él va a gestionar, gracias al contrato, un crédito en Europa y particularmente en Alemania. Ahora, has mencionado algo importante, el tema
político, porque en este momento si un boliviano, una boliviana nos escuchan, básicamente lo que se nos está vendiendo entonces es una expectativa, y si hablamos de un momento electoral en el cual estamos ahora, estaríamos hablando de básicamente promesas electorales, porque evidentemente son proyectos muy grandes, de envergadura, son proyectos con inversiones, que lo hemos visto, son muchos, muchos dólares los que están en juego. Estamos hablando de esto entonces, más ha sido una expectativa que una consolidación que se podría plasmar a llegar en estas baterías de litio. En verdad, yo hasta el año pasado realmente creí de que íbamos a hacer un contrato de asociación para producir baterías de litio. Pero cuando uno lee este decreto supremo, uno se da cuenta que no, y que se le han dado muchas concesiones a esta empresa alemana. Una de ellas, por el hidróxido de litio que va a producir 35.000 toneladas, según el decreto supremo, no va a pagar regalías. Es decir, 0 regalías. La empresa pública, que es de carbonato de litio, que está en construcción actualmente y va a producir 15.000 toneladas, pero va a producir probablemente el próximo año, porque hoy día no está concluida esa planta, sí pagaría regalías. Regalías que no serían del 3%, serían solo de un 1.8%. Y entonces ahí surge la discusión. ¿Por qué si el hidróxido de litio y el carbonato de litio son ambos materias primas procesadas que vienen de la salmuera? No es que hay una gran diferencia entre la una y la otra. Hay, digamos, unos $2.000 de diferencia en el mercado. Una va a pagar una regalía baja, pero una regalía del 1.8%, y la otra no va a pagar nada. Y el otro tema que a nosotros nos llama muchísimo la atención es que en la ley que constituye YLB, Yacimientos del Litio Boliviano, se dice que la producción de carbonato de litio e hidróxido de litio será realizada 100% por el Estado boliviano. O sea, sin necesidad de asociación con una empresa extranjera. Y dice claramente la ley que solo los procesos posteriores a la producción de carbonato de litio, hidróxido de litio y otros productos que provienen de la salmuera se podrían realizar con o a través de asociaciones con empresas extranjeras. Entonces, la pregunta que salta es, bueno, ¿por qué hemos hecho una empresa mixta con una empresa extranjera para producir hidróxido de litio si podíamos haberlo hecho nosotros? Porque el argumento de por qué se aceptó hacerlo era porque no era el paquete completo, no era hidróxido de litio solo, era hidróxido de litio más hidróxido de magnesio, más materiales catódicos, más baterías de litio. Pero resulta que estos otros 3 componentes, hoy por hoy, no están garantizados en este decreto supremo y en este contrato que se ha firmado con la empresa alemana. Bueno, vamos a continuar con más después Yo tengo unas interrogantes gigantescas, ¿no? Las baterías en Europa, en fin, si hay intereses externos para evitar que de acá salgan baterías hacia afuera, todo eso después de esta pausa. La tarde en directo con Claudia Soruco. Acá estamos conversando acerca del tema con Pablo Solón, acerca del litio. Y te decía antes del corte, Pablo, que habrán algunos intereses externos que impiden que Bolivia industrialice el litio y que de acá de Bolivia salgan las baterías principalmente de automóviles, que en el futuro serán las de mayor demanda en el mundo entero, también las otras baterías que van a los relojes y todo lo que se hace con el litio. ¿Habrán algunos intereses que impidan desde afuera que Bolivia industrialice el litio? Bueno, obviamente hay plantas ya montadas en el mundo que están absorbiendo la demanda de baterías de litio, ¿no? Sin embargo, esta demanda va a crecer. Por lo tanto, se abre la posibilidad de constituir baterías de litio, plantas de baterías de litio, ¿no? No es algo que está cerrado. El problema es
tener la capacidad tecnológica, la capacidad de insumos, la capacidad instalada en Bolivia. Nosotros tenemos anuncios en Bolivia de las baterías de litio desde el año 2008 o 2007, que creo que es cuando se emite el primer decreto, pero hasta el día de hoy, en exportación industrial de carbonato de litio, pues no hemos avanzado. Tenemos apenas una pequeña comercialización de algunas toneladas de carbonato de litio de la planta piloto. Entonces creo que más de una década se ha perdido con muchos anuncios y no en avanzar de manera concreta en algo que sí es posible. O sea, para dar 10 pasos, primero hay que dar el primer paso. Claro. Y el primer paso es, tenemos que producir carbonato de litio, tenemos que producir hidróxido de litio, ¿no? Si no lo estamos haciendo, decir, ya vamos a las baterías de litio es... No, pues no. O sea, no sale. Es una escalera sin escalones, ¿no? Es una escalera sin escalones, exactamente. Entonces, concretemos las baterías, el carbonato de litio, el hidróxido de litio, hagamos que el hidróxido de litio sirva a la economía nacional. A mí me parece muy malo que no pague regalías. Tratemos de sacar el máximo beneficio posible de esto y paralelamente vayamos avanzando en crear todas las condiciones para el próximo paso, que serían materiales catódicos, las plantas de otros insumos para baterías de litio y luego obviamente entrar en una producción de baterías de litio en Bolivia. Ahora, has mencionado algo fundamental, el tema siempre delicado, el de las regalías, ¿no? Y evidentemente hace unos días el departamento de Potosí ha llevado adelante un paro justamente exigiendo mayores regalías, tratándose de que los centros de mayor producción en este momento serían el Salar de Uyuni, Coipasa, sus alrededores. ¿Qué se podría determinar en este caso? ¿Hay la posibilidad de incrementar el beneficio fundamental para el departamento de Potosí, que siempre ha tenido esta demanda de que no está en el desarrollo acorde a los ingresos que está generando como departamento? Bueno, yo estaba revisando las estadísticas, ¿no?, del año pasado. Bolivia, ¿cuál es el principal o los principales productos de exportación? Hoy día son los productos mineros. El departamento que más está exportando es Potosí, en minería. Sin embargo, las regalías que provienen del sector minero en general son muy bajas, ¿no?, comparadas con las de los hidrocarburos. Entonces, hay un problema general en el tema de regalías mineras. Exportamos muchísimo, más que hidrocarburos, y sin embargo, las regalías que pagan son muy, muy pequeñas. Esto tiene que cambiar. Y esto depende sobre todo de una modificación de la ley minera. Ahora, las regalías para los productos que provienen de la salmuera, ¿no?, carbonato de litio, cloruro de potasio y otros, está en el 3%, que es bajísimo. Pero resulta que la ley de minería dice, si hay un grado de procesamiento de estos minerales, bajará la regalía a un 60%. Es decir, en vez de un 3% será solamente un 1.8%. Entonces, la verdad es que hoy por hoy, los productos procesados del Salar de Uyuni o de otros salares solo pagarían el 1.8%. Es muy bajo. Y peor aún en el caso del hidróxido de litio, donde de una forma, para mí, violando la ley, se dice que no pagarán. Entonces, yo creo que lo que plantea el Comité Cívico de Potosí es muy importante. Tenemos que discutir entre todos qué está pasando con el litio. Y sincerarnos, poner toda la información y las cartas sobre la mesa. Uno de los temas es las regalías, pero no es el único. Porque yo puedo decir, bueno, la regalía va a ser 10%. Y si al mismo tiempo mantengo un decreto supremo como el 3738, que dice que el hidróxido de litio no paga regalías,
¿De qué sirve que yo suba la alicuota al 10% si por otro lado he eximido al hidróxido de litio de pagar regalías? Entonces no es solo un problema de cuál es el monto de las regalías, sino qué debe estar grabado. El carbonato de litio, el hidróxido de litio, en qué proporción, los otros subproductos, cómo va a ser. Esta discusión no se la ha hecho, no está realmente clara en el marco de la ley de minería y es un tema que debe ser discutido. Ahora, reunirnos en época preelectoral sería posible. Si estuviéramos pensando en los intereses del país antes que en la reelección, yo creo que sí. Creo que este es el único de los pocos negocios que puede dar rédito a Bolivia. Puede promover un proceso de industrialización, no al nivel de sueños que plantea el gobierno, en un plano mucho más gradual, más escalonado, pero es posible. Esto, el litio puede ser algo que realmente produzca réditos, a diferencia de lo que estamos viendo con la urea o con el azúcar de San Buenaventura. Pero tenemos que discutirlo seriamente. Bueno, entonces en eso quedamos. Y vamos a seguir conversando con Pablo Solón. Ahora nos toca las noticias. Muchas gracias por haber venido acá al estudio de nuestra emisora, Pablo. Muchísimas gracias a ustedes y un gusto poder conversar de este tema tan importante para el país.